Estamos transmitiendo una vez más para todos ustedes, estar compartiendo la palabra de Dios en esta tarde-noche. Bueno, en España son las 8 de la tarde con 3 minutos, 2-3 minutos. Acá se dice así, sobre todo por el verano, que digo, la realidad está en que en el verano el sol se mete muy tarde, a eso de las 10:30, cuarto para las 11 de la noche. En el invierno, que ya nos acercamos, pues se mete mucho más temprano, en estas fechas, poquito antes de las 6 de la tarde, cuarto para las 6, 5:30, ya está oscuro. Y mientras más se acerque el invierno, obviamente eso será más temprano, las noches serán más largas, los días más cortos, y por eso también el frío. No sé si pusiste el otro, ¿verdad, hija? Los dos, gracias. Bueno, es que estamos en vivo, como saben, y a veces se nos pasan uno u otro detalle, y tengo mis dos super técnicas ayudándome aquí. A falta del otro técnico, bueno, tenemos dos super relevos que hacen bien las cosas, pero a mí es el que se me pasan las cosas y luego por no decirles una cosa y otra, pues ya lo hacemos así. Pero bueno, estamos iniciando este mes de diciembre, hoy ya día 6, bueno, ya avanzado, una semana prácticamente se nos ha ido del mes, el último del año, un año que pues nos deja mucho que reflexionar. Nos deja, desde luego, en evidencia lo frágil que es la sociedad humana, lo vulnerables que somos a criaturas microscópicas, bueno, en este caso una proteína, un virus microscópico. Y aquí en España, en un noticiario, hace algunos días pasaban una noticia en torno a la cantidad de virus que estaba disperso en todo el mundo, donde cabía, decían unos matemáticos, que cabía tan solo en una cuchara sopera. Entonces digo, bueno, yo sé que son microscópicos, pero no sabría si sería eso realmente así. Pero independientemente de ello, es impresionante lo que un virus puede hacer y le ha hecho a toda la sociedad a lo largo y ancho del mundo, sin respetar fronteras, sin respetar condición social, sin respetar ni siquiera actividad. La realidad está en que todo el mundo ha sido de alguna manera afectado por este virus y nos recuerda, insisto, lo vulnerables que somos. Pero al llegar esta época tenemos que recordar que hay esperanza. Y hay esperanza porque Dios se aproximó, porque Dios se acercó, porque Dios se hizo hombre para que le pudiéramos conocer y convertirse Él mismo en el camino al Padre. Siendo Él mismo el camino al Padre, el Señor Jesucristo se hizo hombre para morir por nosotros. Y es lo que celebramos en Navidad. No es un tema de comidas, no es un tema de regalos, no es un tema de familia, qué bueno que se puede hacer alrededor de todo esto. Pero la realidad, yo creo que una vez más, esta pandemia nos ayuda a enfocarnos a lo que es más importante, y en este caso es el Señor Jesucristo. No son tan importantes los deportes a nivel profesional y al nivel, sobre todo, temas económicos. No, es bueno hacer ejercicio, es bueno naturalmente estar cuidando del cuerpo, pero cuando ya hay pasiones que se desordenan por el tema del deporte, ya es algo que domina al ser humano y que hay que desechar. No es malo en sí mismo el deporte, lo malo es que este mismo llegue a dominar al ser humano, y esta pandemia nos ha enseñado cuán dependiente está mucha gente de este tipo de cosas. Y otras tantas temas de entretenimiento, sobre todo entretenimiento, como la sociedad entera ha dependido mucho en esas instancias, y que esta pandemia lo ha arrebatado, y por eso muchos se sintieron totalmente desprotegidos, desprevenidos, cómo está desenfocada nuestra vida, y que esta pandemia en un sentido nos ha ayudado a reenfocarnos, a reencontrarnos con nuestra propia familia. Decía un predicador británico, creo es el Bill Graham, no de los Estados Unidos, sino de acá, de este lado de Europa. Decía él que por muchos años hemos orado que Dios nos lleve a donde hay necesidad. Y hoy Dios nos ha llevado a nuestro hogar, nos ha encerrado en nuestra casa, porque en nuestros hogares, el matrimonio, la relación padres a hijos, esposo a esposa, requiere un reajuste, requiere un fortalecimiento, y yo creo que esto es lo que Dios ha hecho. Pero si Dios no viene a nuestras vidas, si Dios no llega a nuestras vidas, en vano es todo el esfuerzo que hagamos. Por eso quiero, ya sin tanto preámbulo, entonar para ustedes un bonito villancico, un himno que nos recuerda esta realidad. O ven Emanuel. Dice la Biblia en Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Emmanuel. Y el Evangelio de Mateo nos ayuda con la traducción del nombre Emmanuel y dice literalmente que traducido es Dios con nosotros. Por eso cantamos O ven, Emmanuel. Y me faltó otra cosita aquí, pero a ver, ¿me podrías pasar el pie? Porque en esta posición va a estar difícil que toque. Nada más avienta. Avienta. Gracias, hija. O ven, Emmanuel. Les digo, gracias a Dios por la ayuda, porque si no, aquí solos no libramos. Sí, perdón, el micrófono. Adelante. Gracias, Ami. Precioso es el villancico, este cántico, Dios con nosotros, que, bueno, buen momento para cantarlo. Estamos aproximándonos ya a la fecha que celebramos la Navidad. Y digo celebramos, a veces siempre hay gente que discute y que, bueno, no tenemos esa costumbre. No, es que no nació realmente en esa fecha. El asunto es que nació. El asunto es que vino a este mundo. El asunto que este cántico
era un cántico de anhelo que hoy se convierte en un cántico realizado y que hoy el anhelo está en que regrese una segunda vez. Así que como Él vino la primera vez, vendrá la segunda vez. Vino a salvarnos, vendrá a rescatarnos de la ira venidera, como la Biblia nos lo enseña en la primera epístola a los tesalonicenses. Hoy retomamos nuestra temática, viviendo en la voluntad de Dios. Es ya nuestra tercera y última parte de esta predicación, de esta enseñanza. Hemos agarrado una serie de viviendo en la esperanza, viviendo en la palabra, viviendo en la verdad, viviendo en la voluntad de Dios. Una vez más, intentando recordar y retomar temas que por alguna razón, temáticas que la Biblia aborda, que enfatiza muy frecuentemente, pero con el transcurrir del tiempo, el meternos en otros ritmos, en otras situaciones, andar intentando apagar fuegos, atender sí a la familia, que es importante, tantas cosas que ha sufrido la sociedad en general y lamentablemente estas cuestiones se han ido dejando de lado. Y la verdad, la solución a muchas de las situaciones que enfrentamos es simple y sencillamente regresar a lo que el Señor nos mostraba desde un inicio que debiera ser nuestro anhelo, nuestra vida, nuestro seguir, en este caso, nuestra disposición a vivir conforme a su voluntad. En la primera epístola de Pedro, que es donde estamos analizando algunos versículos, que justamente el apóstol nos hace una exhortación en el capítulo 4, a que ya dejemos el tiempo pasado o ya no sigamos viviendo de la manera que acostumbrábamos vivir cuando no conocíamos al Señor. Dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dejemos ya esas cosas, dice el apóstol. Baste ya ese tiempo en el cual no conocíamos a Dios. Ahora, la pregunta es, si tú todavía sigues en ese tren de vida, viviendo conforme a los designios de la carne, buscando satisfacer los deseos de tu carne, de tu propia voluntad, en vez de satisfacer la voluntad de Dios, entonces te animo a que reconsideres la dirección de tu vida, porque entonces quiere decir que realmente no conoces a Dios, aunque tal vez profeses alguna fe, vayas a alguna iglesia, pero cuando tu vida no ha renunciado a ese estilo de vida donde domina tu voluntad, tu ser, la satisfacción de tus deseos y no el anhelo de hacer la voluntad de Dios, eso quiere decir claramente que no has entendido la gracia redentora de Cristo Jesús. Y yo te animo a que te des cuenta que Cristo murió, como dice el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, murió, sufrió tremendamente en la carne para pagar la deuda que nos era común. Debíamos al Señor la muerte, le debíamos a Él por nuestro pecado, el salario era la muerte, teníamos que resarcir por nuestra maldad con nuestra propia muerte y muerte eterna, no muerte física solamente, pero Cristo padeció en la carne. Y por eso nosotros tenemos que también, dice la Escritura ahí, armarnos del mismo pensamiento, batallar, luchar contra la carne, luchar contra el pecado. Los que somos de Él tendrán ese pensamiento, tendrán esa actitud, tendrán ese anhelo. Los que no lo han conocido, justamente es por eso que ni la lucha hacen, siguen esclavos al pecado, a los designios y a las concupiscencias de la misma carne que está gobernando sus vidas. Vimos varias cosas, vimos que el tiempo que resta tenemos que vivir en lucha contra el pecado. Y simplemente lo menciono para no tomar más tiempo. Vimos también que el tiempo que resta lo tenemos que vivir con una expectación anhelante del retorno de Jesucristo por nosotros. Por eso dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ahí nos muestra cómo deberíamos estar viviendo ahora con sobriedad, con cordura, no en la locura, no en el desorden, no en dejarnos arrastrar por diferentes filosofías, sino que con cordura sigamos la expectativa gloriosa del retorno de Cristo, porque sí,
el fin de todas las cosas se acerca. Si era cerca en el tiempo que Pedro escribió esta epístola, allá por el año 60 y algo de nuestra época, imagínense cuán más cerca está hoy, que estamos en el año 2020. Es tremendo y debiéramos atender a la instrucción que el apóstol nos da a ser sobrios, y nos da, digámoslo así, un decálogo del versículo 7 hasta el 19 de lo que debería ser el estilo de vida del creyente verdadero en Cristo, en la expectativa al retorno glorioso de Cristo por su iglesia, que la Biblia enseña. El versículo 7 dice, seamos sobrios. El versículo 7 dice, velemos en oración. El versículo 8, dice, tengamos ferviente amor entre nosotros. El 9, seamos hospitalarios. El 10 y 11, ministremos con los dones espirituales que Dios nos ha dado. El 12, que no nos extrañemos ni nos sorprendamos por las dificultades que nos vienen por ser hijos de Dios. El 13, regocijémonos. El 15 al 16, no nos avergoncemos por haber creído en el Señor. El 16 al 18, glorifiquemos a Dios en las dificultades. Y el 19, encomendemos nuestra vida a nuestro Dios. Eso es lo que el Señor, digámoslo así, a través de Pedro nos está ordenando, nos está animando a hacer en este tiempo que resta en la expectativa del retorno de Cristo. Pero volviendo un poquito, tenemos que retomar un poquito algo para darnos cuenta que la voluntad de Dios nos muestra con toda claridad cuál debiera ser la actitud preponderante en un mundo, en una época donde de verdad hay una gran necesidad del conocimiento de Dios. Versículo 8 al 11, vamos a dar lectura y vamos a repasar esto que vimos en parte el día miércoles, pero hoy tomamos un poquito más a fondo el día de hoy. Versículos 8 al 11 de Primera de Pedro, capítulo 4. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Permítame un momentito. Muy bien, si realmente esperamos el regreso de Cristo, entonces debemos pensar en los demás. Si realmente crees que Jesucristo va a regresar por la iglesia como Él lo prometió, Juan capítulo 14, versículos 1 al 3 son sumamente claros. Primera Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18 es contundente, es la plena mención de esta doctrina, y aún Segunda Tesalonicenses capítulo 2 nos recuerda esta realidad. Y podríamos ir a muchos pasajes de la Escritura, Apocalipsis, el libro de Daniel, nos recuerdan que Cristo, desde luego, a un libro de los Hechos, el mismo capítulo 1, apenas Cristo había ascendido y los ángeles estaban ya recordándole y retomando esta promesa del Señor para con los apóstoles. Este mismo Jesús, como habéis visto que os ha sido llevado al cielo, así vendrá otra vez, dice la Escritura. Juan, el Evangelio de Juan registra las palabras de Cristo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho antes. Así que voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Son las palabras que Juan registró, el apóstol, que Jesucristo les dio a ellos justamente la noche en la cual fue entregado para ser al día siguiente crucificado. Insistió en que Él se iría, prepararía lugar, tuviéramos un corazón descansado en Él, porque así como se iría, regresaría para tomarnos y llevarnos a donde Él está. Es la promesa del Señor y le explica el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículos 13 al 18, en 1 Corintios capítulo 15, los últimos versículos, el apóstol Pablo nos explica eso. Pero otra vez, si tú abrigas esa esperanza en tu corazón, debemos pensar en los demás.
nos vamos a relacionar con los demás también en formas más apropiadas. Y la forma más apropiada es la descrita en este versículo 8. Tened ante vosotros, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. El amor por los creyentes es importante. Ante todo, dice el apóstol Pedro, y ante todo, insisto, subraya, y aún si quieres marcar esa porción de la Escritura, porque nos ha descrito tremendas cosas. Ha hablado del tiempo que resta, que hemos de vivirlo conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la gente que no conoce a Dios, en disolución y desenfreno. Ha dicho también de las cosas que vendrán en el futuro y ha recordado que el fin de todas las cosas se acerca y que seamos sobrios. Pero por encima de todo esto, dice la Escritura, tened entre vosotros ferviente amor. Yo sé que podría sonar el tema del amor como una temática trillada en el mundo cristiano. Y yo sé que lamentablemente inclusive el hablar del amor en una sociedad que carece del amor y que malinterpreta lo que es el amor, es difícil comunicarlo. Y sobre todo cuando hay en las sociedades generales y a nivel nacional inclusive o a nivel naciones, cuando hay tantas desigualdades sociales donde lamentablemente mucha gente sufre por cuestiones tan básicas que diríamos en algunos países que cómo es posible que no tengan esto o aquello y estén sufriendo por esto, y hablarles de amor a esas personas o a las personas que lo tienen todo o a las que más o menos tenemos cubiertas las necesidades es complicado, porque normalmente asociamos el amor con ciertas acciones que tienen que ver con la misericordia, con la ayuda mutua, que de verdad sí tiene que ver, pero no del todo. Hay que ser conscientes que cuando hablamos del amor, del ferviente amor y sobre todo del amor que la Escritura espera que haya en el creyente, en el Hijo de Dios, no es un amor que busca obtener algo a cambio, ni siquiera sentirse bien consigo mismo por hacer ciertas cosas. El amor que la Biblia remarca, el amor que una y otra vez Dios nos muestra, es un amor que es sobrenatural y que no procede del corazón humano. Y es por eso que ningún ser humano lo puede aportar. Y es por eso que no lo puedes encontrar en ningún otro lado, si no es en la persona y en la obra de Jesucristo. No podemos tener ferviente amor si no hemos experimentado el mismo amor de Dios. Dice la primera epístola de Juan, y el apóstol Juan, el discípulo amado, quien habló mucho en torno del amor concretamente, dice en el capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y este versículo encierra muchas cosas de lo que es el amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y si no le conoció a Él, no ha conocido lo que es de verdad el amor. Amados, ahora somos hijos de Dios, y como Juan se dirige a los creyentes en Cristo como los amados en el Señor. Pero aún más, dice primera de Juan capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y otra vez, claramente vincula el amor ferviente con una realidad de haber conocido a Dios. El tema del amor nuevamente no queda todavía muy claramente definido, porque si damos nuestras propias interpretaciones o nuestros propios significados del amor, por eso nos quedamos siempre cortos, y por eso podríamos juzgar que mucha gente no ha conocido a Dios porque no tiene amor en nuestra perspectiva. Pero nota lo que es el amor. Dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Pedro nos está exhortando que tenemos que tener ferviente amor. La Biblia nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios.
Y nos dice claramente que Dios nos ama, Él es amor en su propia naturaleza y su amor se mostró en un hecho inédito, en un hecho único, en que envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. Y por cierto, de eso se trata la Navidad. No se trata de cenas, no se trata de familia, no se trata de regalos. Se trata de que Dios manifestó su amor enviando a su Hijo único para que vivamos por Él. Se trata de que Él mismo se hizo hombre en la persona de su Hijo para poder ofrendar su vida por rescate, por nuestro rescate, para que podamos vivir por Él. Se trata de que Él nos daría un lugar con Él en la gloria eterna. ¿Por qué? Porque Él quiere que estemos con Él. De eso se trata la Navidad. Y la realidad, la Navidad manifiesta la naturaleza de Dios porque Dios está dando a su Hijo, enviando a su Hijo porque nos amó. Ahora nota lo que dice el versículo 10. Y aquí está la definición. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No, porque si somos honestos, es evidente por los hechos de la mayoría en que no le amamos, porque no le buscamos, porque no le respetamos, porque no le obedecemos, porque aún nos rebelamos contra Él de muchas maneras, algunos abiertamente y otros sutilmente, otros teniendo otros dioses como la prioridad en sus vidas. Y cuando decimos dioses, no me refiero a que le pongan nombre a una deidad o una nueva deidad que no existe, por cierto, pero hacemos de dioses a los que no son Dios. El trabajo, la familia, el deporte, el pasatiempo, tantas otras cosas, el dinero mismo. Nuestro cuidado personal inclusive llega a ser nuestra deidad y tristemente es evidente que muchos por eso no conocen a Dios. Por eso Dios mostró su amor y en ese sentido por eso es evidente que mucha gente no entiende el amor de Dios. En esto se mostró el amor que Dios envió a su Hijo, pero en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no le amamos por naturaleza, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y de una manera muy sencilla y contundente, Juan nos deja muy en claro una cosa. Por iniciativa nuestra no amamos a Dios. Fue Dios el que tomó la iniciativa, fue Dios el que envió a su Hijo, y en esto consiste el amor, en que Él envió a su Hijo en propiciación, como la única persona adecuada y capaz de poder perdonar nuestros pecados. Esa es la realidad y esa es la médula del amor. Y Pablo lo dice de esta forma: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos gustaría ver el amor de Dios, y ese es el problema nuestro, solucionando las guerras, solucionando el hambre, solucionando la enfermedad, solucionando el dolor. Y tristemente cuando no vemos eso, por eso interpretamos que Dios no nos ama. Pero aquí está Juan diciéndonos una cosa, y aquí está Pablo diciéndonos también, y aún el mismo apóstol Pedro, recordándonos una cosa: el amor de Dios consiste en algo claro, que ha enviado a su Hijo para rescatarnos de algo peor que el hambre, de algo peor que la guerra, de algo peor que la enfermedad, de algo peor que la misma muerte, para rescatarnos de la condenación eterna. Sí, nosotros que no merecemos nada, si algo merecemos es la condenación misma. Sí, nosotros que nos hemos rebelado contra Dios de una y mil formas, al desobedecerle, al no tomarle en cuenta, al que no sea Él el primero en nuestras propias vidas, manifiesta simplemente nuestra posición de no buscarle, no querernos someter. ¿Por qué someterse a Él?, pregunta la gente. ¿Por qué agradarlo a Él? Yo puedo vivir mi vida como yo quiera, dicen las personas. Y sí, puedes hacerlo, pero entiende que tendrá eso consecuencias. Y eso manifiesta claramente una cosa: que no has experimentado el amor de Dios y que sigues desgraciadamente perdido y requiriendo del perdón y la salvación de Cristo, porque el amor de Dios no es para solucionar tus problemas circunstanciales, hablando de las cosas que hoy nos aquejan, sea cuestión material, sea cuestión familiar, sea cuestión de enfermedad. No, Dios manifestó su amor enviando a su Hijo para que Él pudiera morir por tus pecados y por mis pecados. Mira, pongámoslo desde esta perspectiva. Cuando Jesucristo
fue aprendido, tenía todo el poder para impedir que lo aprendieran. Él, en su ministerio durante los 3 años y fracción que estuvo sirviendo, enseñando y ministrando a la gente, haciendo milagros, sanando y demostrando quién era Él para poder llevar a las personas al arrepentimiento y a la fe. Él, varias ocasiones, en la Biblia se registran varias ocasiones que los judíos y las demás personas intentaron matarle. Y el Señor simple y sencillamente se les escapaba de las manos sin más. ¿Por qué? Porque Él como Dios tenía control de las cosas, de las circunstancias. Imagínate que Él tiene el poder para ordenar al mar que se calme, al viento que enmudezca. Imagínate que Él tiene el poder para clamar a un muerto de 4 días para que se regenere su piel, se reconstituyan sus órganos internos y externos y para que salga a pie vivo, como lo hizo con Lázaro y como lo hizo con otros personajes de la Escritura. Estamos hablando no de una persona que hace trucos de magia, estamos hablando de el Dios eterno que tiene todo poder y que puede hacer de la nada algo, que toma 5 panes y 2 peces y alimenta a como 20,000 personas con ello. Estamos hablando de aquella persona que sí le dijo al mar enmudece, sí le dijo al viento calla, y ¿sabes qué? Tú y yo lo podríamos intentar y gritarle al viento y al mar que se calmaran y no tendríamos respuesta, pero el Señor lo hizo y en el instante enmudecieron. ¿Por qué? Porque Él es el Dios eterno, el Todopoderoso. Y con esa misma autoridad, como le dijo a Pedro la noche que fue entregado, Él pudo haber pedido y clamado al Padre que le enviaran 12 legiones de ángeles, 72,000 ángeles para que lo defendieran cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al Malco, el siervo del sumo sacerdote. Y no lo hizo. Y le confronta a Pedro y le dice al mismo apóstol Pedro que nos está diciendo, imagínate, Pedro, el apóstol que me está diciendo aquí, tener ferviente amor. La noche que Cristo fue entregado, sacó una espada y casi mata al pobre Malco. Qué tremendo, qué cambio de Pedro, ¿no lo creen? Le dice el Señor a Pedro y aprendió la lección porque vemos lo que escribió ahora en esta epístola. Pedro, mete la espada. Yo para esto vine. En otras palabras, yo vine para entregar mi vida. Y lo había dicho Cristo, se los había dicho varias ocasiones que era necesario que fuera aprendido, que sufriera, padeciera mucho, que fuera entregado, que moriría y que resucitaría. Se los dijo una y otra vez. Se los dijo en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Porque el Señor Jesús, a diferencia de lo que la mayoría de la gente piensa, no lo mataron. Él ofrendó su vida. Es más, recuerda aquel momento cuando estaba en la cruz del Calvario, que había sido ya crucificado, que llevaba aproximadamente 6 horas colgado a la cruz y que de repente clamó a gran voz, ¡consumado es! Y en ese instante dice la Biblia, entregó el Espíritu. Ya con ese dicho nos dice todo. Él entregó el Espíritu, no lo mataron. Además, los soldados se sorprendieron de que hubiera muerto tan pronto. ¿Y saben por qué se sorprendieron? Porque la muerte por crucifixión es una muerte lenta. Lo hacían para que un criminal sufriera durante días colgados de la cruz hasta que finalmente agotados se asfixiaran por estar ahí pendiendo de la cruz y murieran finalmente. Era una muerte prolongada, lenta, dolorosísima, avergonzante, la verdad, y que era una muerte ejemplar por eso mismo. Cristo la padeció, pero no duró semanas pendiendo de la cruz, duró apenas 6 horas. 6 horas. Y entonces entregó el Espíritu. Y aún por eso comprobaron que estuviera muerto y fue cuando le atravesaron con esa lanza en el intercostal para llegar hasta el mismo corazón, desgarrar el miocardio y que salió, como dice el evangelista, sangre y agua, evidenciando que estaba realmente muerto el Señor ya en ese momento. Ahora, ¿todo esto por qué? Por una sola razón, amor. Él tenía el poder para haber descendido de la cruz. Es más, Él tenía el poder para haber evitado que le tocaran un cabello aquella noche que le prendieron y sin embargo no lo hizo.
Y no lo hizo porque Él pensaba y Él sabía que tú y yo requeríamos que Él muriera en la cruz para que Él pusiera mis pecados en su cuerpo en el madero, para que Él pagara la deuda que yo tenía con el Padre por mi rebeldía, por tu rebeldía, para que Él sufriera el castigo que tú y yo merecíamos y finalmente obrara así la redención nuestra. Ese es el propósito de la Navidad. Dios tomando un cuerpo humano, entrando como un hombre, como cualquier hombre, para poder ofrendar su vida en la cruz del Calvario años más tarde, para poder darnos el más grandioso regalo. Él se dio a sí mismo en propiciación por nuestros pecados, el único capaz de darnos perdón y salvación. Este amor debe ser ferviente, por lo tanto. El amor entre los creyentes, por los creyentes y para otra persona debe ser ante todo. El amor es el distintivo del Hijo de Dios ante el mundo. Dice la Escritura en Juan capítulo 13 que en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. En especial en tiempos de prueba, en especial en tiempos de dificultad, en especial en tiempos como los que estamos viviendo actualmente, los creyentes nos necesitamos amarnos los unos a los otros y estar unidos de corazón. Cuando hay dificultades en nuestro entorno, en las circunstancias que nos avecinan dentro del seno de la iglesia, sí, se padece dentro del seno de la iglesia en ocasiones, es cuando tenemos que sacudirnos la dificultad y amarnos con el amor ferviente que Dios produce. Cuando vemos que Él, sin nosotros merecer, cuando vemos que Él, es más, nosotros mereciendo el castigo, el mismo suplicio que Él sufrió, Él lo toma en mi lugar y sin nosotros merecerlo, Él da todo por nosotros. Ese es el ejemplo del amor y lo que produce la capacidad para que el creyente ame a otros creyentes y a otras personas también. Este amor debe ser ferviente, este amor debe ser constante. Dice la Escritura otra vez en 1 de Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La palabra da el cuadro de un atleta que se esfuerza, que se estira para alcanzar la meta. Tened entre vosotros ferviente amor. Ese fervor por alcanzar la meta, ese anhelo por lograrlo, esa disposición para amar, ciertamente no lo producimos nosotros, pero cuando no tenemos la disposición menos ocurre. Esto habla de fervor, esto habla de intensidad. El amor cristiano, mis hermanos, es algo en lo cual tenemos que trabajar, sí. ¿Y cómo trabajamos? En nuestra relación con Dios. Porque no vamos a aprender a amar a otros como Dios ama si no conocemos el amor a profundidad que Dios nos da a nosotros mismos. La realidad, mientras más el creyente se despega de su comunión con Dios, realmente no va a lograr mucho para amar a otros. Y realmente no tendremos por nosotros mismos la capacidad de amar a nadie, pero cuando conozco al Señor un tanto más, cuando entiendo más la profundidad del perdón que Él me ha otorgado en Cristo Jesús, cuando veo el amor inmerecido, lo indigno que soy de lo que Él me ha dado, eso simple y sencillamente me hace sentir temor y vergüenza de lo que soy. Y me empuja de verdad a amar y no a exigir que alguien me ame para poder yo corresponderle al amor y devolverle el bien por el bien, sino aún, como dice el apóstol Pablo, que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con bien el mal, aun cuando nos hacen daño. Es tremendo y es posible. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que Dios hizo. La cruz del Calvario es la expresión del amor de Dios por nosotros. Si tú piensas que Dios no te ama porque hay enfermedades, porque hay dolor en el mundo, porque hay muerte, porque hay carencias, detente un momento y recuerda que a la cruz Él fue voluntariamente. Detente un momento y recuerda que Él permitió que le clavaran a la cruz. Recuerda que Él tenía el poder para evitar todo eso y no lo hizo porque Él sabía que era la única forma que se podía pagar la deuda que le teníamos tú y yo pendiente con Él. Y lo hizo. Se mantuvo aferrado a la cruz porque Él pensaba en ti y Él pensaba en mí. Porque nos amó. Porque nos sigue amando. No, ciertamente, no es que no le preocupe lo que está pasando en nuestro entorno, que son consecuencias propias de nuestro propio descontrol y nuestra falta de tomarla en cuenta en nuestra propia vida. Pero la realidad está en que Él nos ama y lo demostró en la cruz porque dejó que le mataran para después retomar su vida al tercer día. Él dejó que le crucificaran.
un amor ferviente, no es cuestión de un sentimiento, no es cuestión de una emoción, aunque desde luego detonan sentimientos y emociones cuando uno ama, pero eso no es lo que lo hace amor, sino es cuestión de una voluntad dedicada, de una voluntad que decide amar aunque la persona objeto de nuestro amor nos rechace y no nos quiera o no merezca nuestro amor, porque el amor del Señor es un amor que da sin reservas, porque el amor ferviente es un amor que otorga sin esperar nada a cambio, ni reconocimiento, ni pago, ni equivalencia, ni reciprocidad, simplemente ama. Porque el amor cristiano quiere decir que tratamos a otros como Dios nos trata, obedeciendo sus mandamientos en la palabra. Incluso es posible amar a personas que no nos caen bien. Dirás tú, entonces ya no le estás amando porque no te cae bien. Es que es curioso que cuando uno ama, uno no está pensando y midiendo si le cae bien uno a uno o no. ¿Por qué razón? Porque este amor no solamente debe ser ferviente, sino también porque este amor debe ser perdonador. Dice la Escritura, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pedro está citando lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. También Santiago y 1 Corintios 13 hacen alusión a esta misma porción de Proverbios. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No busca lo suyo, dice la Escritura. No se regocija en la injusticia, sino se goza en la verdad. Pero debemos recordar esto. Al decir que el amor cristiano es un amor perdonador, no estamos diciendo que el amor no condona el pecado. Porque si amamos a alguien, nos afligirá verle pecar y hacerse daño a sí mismo y a otros. Realmente el amor cubre el pecado en el sentido de que el amor nos motiva a no tomar en cuenta el pecado, a no separarnos de una persona nada más porque anda en ese momento mal, sino acercarnos a ella para ayudarle a retomar el buen camino. Ese es el sentido del amor cristiano. No es un asunto de hacernos de la vista gorda, de mirar para otro lado como si no estamos viendo el pecado de alguien. Cuando el amor cubre el pecado, es porque el amor se brinda para ayudar al pecador que ha caído a ser restaurado como Cristo hizo. Porque no es que Él miró para otro lado por nuestro pecado, es que Él murió por causa de nuestro pecado. El pecado tenía que ser castigado y Él decidió recibir en su cuerpo el castigo que tú y yo merecíamos. Y el amor que Él espera que tengamos, que cubre multitud de pecados, es el amor que ayuda a la persona que ha pecado a retomar el buen camino. Es verdad que habrá gente que decida no querer tomar el buen camino y es verdad que finalmente estará destruyendo su reputación, estará destruyendo su propia vida al permanecer en el pecado, y ese es el tiempo donde uno, en la exhortación amorosa pero firme, también toma pasos de distancia. Porque sí, es verdad, el amor también disciplina, dice la Escritura. El amor también confronta, el amor también dice, esto está mal. Por eso, en la educación actual hacia los hijos, cuando se les deja hacer absolutamente todo lo que quieran y deseen, incluyendo insultar a los padres y no respetarles, la realidad está en que se está fallando. ¿Y sabes qué le estás comunicando a tu papá? Que no disciplinas a tu hijo, que no le amas. Eso es lo que le estás diciendo. Porque la Escritura nos dice que Dios al que ama disciplina, Hebreos capítulo 12, aún Proverbios también nos recuerda ese asunto, y azota a todo el que recibe por hijo, dice la Escritura. El amor también confronta, el amor también reprende, el amor también disciplina. El amor, cuando cubre multitud de faltas, no es un amor alcahuete, decimos en México, un amor que simplemente dice, ay, no pasa nada. No, sí pasa. Y porque te amo, te ayudo a salir de ese hoyo, te ayudo a tomar la senda correcta, te confronto porque estás robando, te confronto porque estás mintiendo, te confronto porque estás odiando, te confronto porque estás haciendo el mal a alguien, no está bien y te amo. Y eso no solamente daña a un tercero, te está dañando a ti.
El amor que cubre multitud de pecados, de verdad se duele por el que peca y por el daño que ocurre con el pecado. La realidad está en que nuestro amor cristiano no solo debe ser ferviente y perdonador, sino también debe ser práctico. Y mira cómo, dice el versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Amor práctico, ser hospedador. Amor práctico, ser servicial. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y una vez más, la gracia de Dios por delante, proporcionándonos dones para servir a otros. Es tremendo, pero la Escritura aquí nos muestra dos formas en las cuales sencillamente uno puede manifestar un amor práctico. ¿Cómo? Siendo hospedador, siendo alguien que atiende a otros. No es que tengamos que estar todo el tiempo recibiendo a alguien en casa, que sí, hay que hacerlo y a nosotros nos fascina hacer eso. El tener visitas, el poder atenderle. Lamentablemente con esta pandemia y las restricciones hemos tenido también que limitarnos mucho en ese aspecto, pero gozamos mucho de estar conviviendo con personas, de compartirles del amor del Señor, de que reciban el amor a través de nosotros al tenerles en casa, ser hospedadores. Y el ser hospedador no tiene nada más el sentido de recibir gente en casa, sino el de atender a las personas, el de ser de apoyo a la gente. Pero también por eso el apóstol Pedro lo recalca o lo remata diciendo también que el amor práctico tiene que ver con servirnos los unos a los otros de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado. Dios nos dio capacidades, Dios nos ha dado bendiciones, en otras palabras, nos ha puesto en lugares privilegiados, nos ha dado también recursos, no para que tengamos nosotros los recursos nada más, sino para que podamos ministrar a otros, ser de bendición a otras personas con la bendición que Dios nos ha dado, la bendición que hemos recibido de las manos mismas de Dios para poder ayudar también a otros. Y sabes, cuando tú ves estos elementos, y levantas la vista y lo ves como lo que es la voluntad de Dios para el tiempo que resta, como lo que es la voluntad de Dios por el tiempo que nos falta hasta que Cristo regrese por nosotros. Esto tiene todo el sentido del mundo. Estamos reflejando el carácter del Señor, estamos amando como Dios quiere que amemos, estamos ayudando a aquel que se ha descarriado a volver al camino correcto porque le amamos, estamos ministrando, estamos atendiendo, estamos cuidando de otros. ¿Por qué? Porque esto es lo que mueve el amor del Señor, y la realidad está en que la Biblia es contundente en torno al amor al prójimo. Dice la Escritura que toda la ley en una sola sentencia se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si yo amo a mi prójimo, no le robo. Porque si yo amo a mi prójimo, no le miento. Porque si yo amo a mi prójimo, no cometo homicidio, no cometo adulterio. Esa es la realidad y la sencillez del cumplimiento de la ley. Pero otra vez, si no hemos experimentado el ferviente amor de Dios, por eso no tenemos la capacidad de amar así a los demás. Y por eso quisiera terminar, estoy viendo el tiempo que ya se nos ha ido. Quisiera terminar recordándote esto: Dios de verdad te ama. En esto consiste el amor, dijo el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 4, versículo 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El único capaz de darte perdón es Jesucristo. El amor de Dios se manifestó en que Él envió a su Hijo en Navidad. Esa es la esencia de la Navidad, para que al tomar forma humana pudiera más tarde ofrendar su vida en la cruz del Calvario, recibir el castigo que tú y yo merecíamos para podernos dar vida eterna en el perdón, en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Esa es la razón de la Navidad y esa es la evidencia del amor, el ferviente amor de Dios por ti y por mí. Y simplemente falta que apliques ese amor a tu vida, que lo abraces, que lo hagas tuyo, que reconozcas que de verdad hemos sido rebeldes contra Dios y le hemos desobedecido, que le pidas perdón y que le confíes a Cristo tu destino eterno, pues Él murió para darte un lugar con Él por la eternidad, junto a Él en el cielo. Para eso murió Cristo, pero tienes que resolverlo tú, confiándole tu vida, confiándole tu destino eterno. Terminemos en esta noche
y te animo a que arrepentido confíes en el Señor. Pero terminemos, vamos a entonar nuevamente el villancico O ven, Emanuel. Y hay partes de la letra que de repente no me acuerdo. Adelante. Que el Señor les bendiga, tengan una muy bonita semana. El miércoles, si el Señor lo permite, nos vemos nuevamente a las 8. Gracias por estar con nosotros. Dios les guarde.